días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas, de tributario y mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a un supuesto práctico, en concreto es un rendimiento del trabajo en especie, que es de un trabajador que trabaja para una empresa, de la cual la empresa le cede para su vivienda para un piso de la empresa, y eso genera un rendimiento del trabajo en especie. Recordad a todos que si queréis prepararos la posición con nosotros, que sepáis que tenemos grupos de técnicos, agentes y inspectores de Hacienda. No obstante, en octubre tenemos abiertas nuestras matrículas y vamos a comenzar grupos de cero de técnicos, agentes e inspectores de Hacienda. Por tanto, si quieres algo diferente, si quieres cambiar tu vida, si quieres que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Sin más dilación, pasamos a la acción. Don Antonio Pérez es directivo de la multinacional SAP España, habiendo percibido por todos los conceptos del X12 una retribución bruta de 200.000 euros. Además dispone de una vivienda propiedad de la empresa con un valor catastral no revisado de 800.000 euros. El tipo de retención aplicable a don Antonio es del 43%, se pide. Calcular la retribución en especie que deberá computar a don Antonio en su IRPF, teniendo en cuenta que la empresa nunca repercute el ingreso a cuenta. Primer punto. Segundo punto, suponer ahora que la vivienda no es propiedad de la empresa, sino que está alquilada, satisfaciendo SAP España un alquiler mensual de 7.000 euros. Bueno, vamos a hacer ese y luego nos vamos y hacemos el siguiente. Vale, se supone que aquí esto sería un rendimiento del trabajo en especie, básicamente. Le están prestando una casa, ¿vale? Bueno, vamos a sacar primero los datos y luego nos vamos y vemos esto. Estamos en el 24, en el apartado, la primera parte. Vale, aquí tenemos a Antonio, ¿vale? Que se supone que percibe una retribución bruta de 200.000 euros, ¿vale? Luego tiene una vivienda, te dan también una vivienda que es propiedad de la empresa, cuyo valor catastral, que tiene un valor catastral no revisado, ¿vale? Por un importe de 800.000 euros. Tiene una retención del 43%, ¿vale? Vale, pues vamos a ver esto. Se supone que esto sería un rendimiento del trabajo en especie, ¿vale? Si queréis ponemos aquí rendimiento del trabajo, vamos metiendo aquí legislación, rendimiento del trabajo. Artículo 17 al 20 de la ley del IRPF y del 9 al 12 del reglamento del IRPF. Como rendimiento del trabajo en especie tenemos que ir al artículo 40 al 43, ¿vale? Que sería reglas especiales de valoración, 40 al 43 de la ley del IRPF, ¿vale? Y en el reglamento lo tenemos del 43 al 48, 43 al 48 bis del reglamento del IRPF. ¿Vale? En concreto lo tenemos en el 43.1. Vamos a leer el 43.1 y después volvemos aquí, ¿vale? Vale, vamos a poner artículo 43.1 primero de la ley del IRPF. Vale, vamos a ver lo que nos dice la ley y luego aplicamos aquí el supuesto. Vale, si os veis el artículo, nos dice lo siguiente. Vamos a ver si me ha salido aquí. Vale, el artículo. Vale. El artículo te diferencia entre valor, entre si la propiedad es de la empresa o si la empresa lo alquila y se lo paga al trabajador, ¿vale? Vale. La norma te habla de un 20%, se tiene que imputar. Dice valoración de la renta en especie. Con carácter general, la renta en especie se valorarán por su valor normal de mercado con las siguientes especialidades. Los siguientes rendimientos del trabajo en especie se valorarán de acuerdo con la siguiente norma de valoración. En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10%, perdón, un 10%. Si es alquilar, se supone que es el precio de alquiler. Y ahora aquí te establece unos límites que también hay que tener mucho cuidado. Te dice, en el caso de inmuebles localizados en varios municipios que los valores cadastrales tal, revisados, no te digo más, tal otra cosa. La valoración, en el último apartado te dice, la valoración no podrá exceder del 10% de los restantes contraprestaciones del trabajo.
Por eso te está dando aquí, ¿vale? Los 200.000 estos de aquí. Quiere decir que establece un límite. No puede ser superior al 10% de esos 200.000. Por lo tanto, sería el 10% sobre 800.000, que es el valor catastral en este caso, con el límite del 10% del resto del rendimiento bruto, que serían 200.000, ¿vale? Bueno, pues lo metemos por aquí. Hacemos, sería el 10%, la retribución íntegra sería 200.000 euros lo que recibe en bruto. Luego, por otro lado, retribución en especie. Retribución en especie. En especie sería, si hacemos el 10% sobre los 800.000, que es el valor catastral, serían 80.000. Pero la norma establece un límite. El límite sería el 10% sobre el resto de retribuciones, que serían 200.000. Por en este caso actúa el límite, que son 20.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, se supone en este caso, pues actúa el límite. Por lo tanto, se metería a computar, se metería como rendimiento a computar como rendimiento del trabajo en especie 20.000 euros, ¿vale? Y luego hay que tener mucho cuidado cómo te da la información el tema de las retenciones, porque sabéis que en principio esto lleva un ingreso a cuenta. A ver quién paga el ingreso a cuenta. Dice por aquí, el tipo de retención aplicable. Calcular retribución especie que deberá computar don Antonio en su RPF teniendo en cuenta que la empresa nunca repercute los ingresos a cuenta. Quiere decir, esto lleva un ingreso a cuenta. El ingreso a cuenta lo paga la empresa y no lo repercute en nómina del trabajador. Quiere decir que se considera como un rendimiento más. Por lo tanto, el ingreso a cuenta no lo repercute al trabajador. Por lo tanto, se imputa como mayor rendimiento del trabajo en especie. ¿Vale? Vale, pues hacemos como el 43%, sería el 43% sobre 20.000 euros, que es lo que se va a computar como rendimiento del trabajo. Me saldría 8.600, ¿vale? Por lo tanto, como rendimiento del trabajo en especie, se va a imputar los 20.000 más la retención que nos repercute, que serían 8.600. En total serían 28.600 euros. ¿Se ve esto? Vale, esto es cuando la casa es de la empresa, ¿vale? Y se supone que la retención no se repercute. Si la retención se la repercute en nómina, el ingreso a cuenta, no se lo metería al trabajador como un mayor ingreso. Como en este caso dice que no se lo repercuta al trabajador, lo que paga la empresa, y eso se mete como un rendimiento más, ¿vale? Cuidado con eso, que les gusta ponerlo, ¿vale? Ese sería el primer punto. Ahora, el segundo punto. El segundo punto es que en vez de ser, digamos, la casa de la empresa, resulta que la empresa le paga el alquiler y lo alquila la empresa, es la que se encarga de pagar el alquiler mensual de la casa, ¿vale? En ese caso lo tenemos en el 43 y te dice que se valora a valor de mercado y te remite también al límite que hemos visto anteriormente. Si os vais aquí al artículo, en el apartado D, creo que te lo decía, te dice el apartado D. Por el coste para el pagado, incluidos los tributos que graban en la operación, la siguiente renta. Las prestaciones en concepto de manutención, se nos es las primas satisfechas en virtud de tal. Y si os veis el último apartado que ahí está, te lo dice. La utilización de una vivienda que no sea propiedad del pagador, o sea, no es propiedad de la empresa lo alquila. La evaluación resultante no podrá ser inferior a la que hubiera correspondido de haber aplicado el apartado 1 de el apartado A del número 1, que es lo que hemos hecho en el apartado anterior. Si os veis aquí, te remite al límite que tenemos aquí en el apartado 1A, que es lo que hemos aplicado antes. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. El apartado B. Se supone que tendríamos, en este caso sería también un rendimiento del trabajo en especie, igual que antes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se aplica el artículo 43.1 primero D, ¿vale? Entonces, ¿qué se computa de eso? Son 7.000 euros cada mes por 12 meses, se supone que serían 84.000 euros. Y te manda el mínimo, o sea, el mínimo sería el 10% de 800.000 euros, ¿vale?
que serían 80.000 euros. Como en este caso se supone que 84.000 está por encima de 80.000, pues se aplicaría 84.000, ¿vale? Por lo tanto, si queréis poner aquí, se computa a computar o a imputar 84.000, más el ingreso a cuenta. Pues el ingreso a cuenta, dice que no repercute al trabajador, serían 84.000 por el 43%, ¿vale? Los números me da igual, ¿vale? Aunque los números, lo importante es que sepáis cómo se hace esto, ¿vale? Los números, pues como no tenéis en calculadora, pues bueno. Se supone que son 36.120. Si sumáis las dos cosas, ¿vale? Pues sería rendimiento total del trabajo en especie, se supone que sería 84.000 más 36.120, saldría 120.120. Así que le vamos a poner 84.000 más 36.120, serían 120.120. Se mete siempre que te digan un supuesto que las retenciones, o sea, el ingreso a cuenta, este caso es un ingreso a cuenta porque son retenciones en especie. Cuando son retenciones en dinero, la nómina, las retenciones que le hacen nómina se llaman retenciones. Cuando se hacen especie se llama ingreso a cuenta, ¿vale? Si te dice que el ingreso a cuenta lo paga la empresa, no repercute al trabajador, se considera como un ingreso más. Por lo tanto, hay que sumárselo, ¿vale? Bueno, por el caso anterior, como he dicho, un 10% del valor catastral, ¿vale? Con un mínimo, que el mínimo, o sea, con el límite del 10% del resto del rendimiento que tengan en dinero, ¿vale? Y en este caso se supone que sería, pues, lo que se ha pagado, digamos, las mensualidades que se han pagado cuando no es propiedad, las mensualidades que se ha pagado, y establece un límite, sea el 10% del valor cadastral, ¿vale? Y los ingresos a cuenta, tanto en uno como en otro, ¿vale? Sería mayor importe del rendimiento del trabajo en especie, siempre que no repercute al trabajador. Si se le repercute al trabajador en nómina, se lo quita de la nómina, evidentemente no se puede meter como un rendimiento más, en este caso, del trabajo en especie, ¿vale? Cuidado con eso. Vale, pues este es...